Qué bueno que podemos estar juntos este domingo. Gracias porque hasta aquí tú nos has guardado y preservado. Tenemos hoy gozo y paz porque nos has dado la salud suficiente, necesaria, abundante. La provisión para cada uno de los aspectos necesarios de la vida. Pero gracias porque nunca nos ha faltado la porción de tu Santo Espíritu, la porción de las Escrituras. No nos ha faltado la revelación, tu revelación. Gracias porque tú traes esa visión para nosotros como tu pueblo hoy, domingo 2 de agosto, donde vamos a introducirnos a un nuevo libro de la Biblia, con objetivos muy prácticos, con deseos e intereses muy genuinos, muy sinceros y transparentes, por ti, para ti, Dios, y para tu pueblo. Nosotros estamos aquí dejándonos y abandonándonos en tus manos, colocando a todos aquellos que hoy estarán conectados, Señor. Así que aquí estamos, delante de ti. Toma el control, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a estar aquí abriendo nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Entonces, pero no que vamos a estudiar Filipenses, sí, pero vamos al libro de los Hechos, capítulo 16. Porque aquí fue donde comenzó, donde se fundó la iglesia de Filipos. Déjame mencionarte algunas cosas y así vamos a comenzar ya con nuestro mensaje de hoy, nuestro mensaje dominical de hoy. Ya los papis están ahí con los niños, con el material, con el material video, ahí visual, para que puedan ellos también estar ya trabajando con la palabra y lo que Dios tenga para sus vidas. Pero en el libro de Hechos capítulo 16, acuérdense que en Hechos comienza la iglesia, la primera iglesia que Dios funda a través de los discípulos. Y vemos aquí en el capítulo 16 del libro de Hechos a Timoteo apareciendo en escena. Pablo lo toma, los primeros textos bíblicos, para que lo acompañen. Las iglesias avalan esta decisión y Timoteo comienza su viaje misionero con Pablo. Vean el versículo 5, que es importante de lo que hace un misionero. Lo que hace un misionero, dice la palabra de Dios, 16:5 de Hechos. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Eso es lo que hacían estos misioneros, Pablo, Timoteo y Silas. Confirmaban. ¿Cómo la confirmaban? En la fe. Y la fe tiene que ver con lo que creemos de la palabra de Dios. La fe tiene que ver con la salvación. Y dicen que las iglesias, a través de estos misioneros que confirmaban en la fe, aumentaban. Y recuerden que no aumentaban en edificios, aumentaban en la fe, aumentaban en la dependencia, aumentaban en los desafíos que recibían a través de la palabra y aumentaban en personas que iban sumándose al Evangelio, que iban creyendo. Del versículo 6 al versículo 10 hay algo extraordinario que hace el Espíritu Santo, porque un misionero tiene que ser guiado por el Espíritu Santo a hacer la obra de Dios. Y aquí vemos que varias veces el Espíritu estorba que Pablo fuera a diferentes lugares. Y dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. El Espíritu Santo dice, por aquí no, y dice, por aquí sí. ¿Y para qué dice por aquí sí? Porque tiene una obra que hacer en diferentes lugares y siempre es anunciar el Evangelio. ¿Qué hace un misionero? Un misionero confirma la iglesia a través de la fe, predica el Evangelio. Ahí lo vemos en el versículo 10, anuncia la buena noticia de la salvación en Cristo. Eso hace un misionero. Y vean cómo nace la iglesia de Filipos, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. ¿Memoricen Samotracia? No se crean. Ni tampoco Neápolis. Son nombres difíciles. Y aquí vemos el versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Eso es Filipos.
o eso era Filipos en estos tiempos, una colonia de la ciudad de Roma, una colonia romana. Dice el versículo 12, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, muy importante, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto es muy importante en la introducción a nuestra epístola de Filipenses. ¿Cómo es que nace esta iglesia? Tres hombres de Dios, Pablo, Silas y Timoteo, predicando el Evangelio, siendo guiados por el Espíritu Santo, llevados de acá para allá, lugares geográficos, llegan a Filipos en un momento espiritual donde el pueblo salía a orar, se encuentran con mujeres y la palabra de Dios empieza a tocar al corazón de Lidia y Dios prepara el corazón de Lidia. Dice el versículo 14 en la parte final, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y esa es la oración de todo misionero, de todo predicador, de todo siervo que comunica el mensaje, que el Señor abra el corazón. Esa es mi oración por ti. Esa ha sido mi oración por ti. Que el Señor abra tu corazón para que tú le escuches, para que tú estés atenta. En este caso, coincidimos con el nombre, con Pablo, lo que Pablo a través de la palabra, a través de Dios, tiene para comunicar y decir. Dice, y cuando fue bautizada, se convirtió a Cristo. ¿Sí? Lidia y su familia, dice la palabra de Dios, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice, y nos obligó a quedarnos. O sea que ya no fue tanto como una petición, piénsenle, no, quédense en la casa. Y aquí comienza la iglesia de Filipos, con personas convirtiéndose a Cristo, misioneros, predicando el Evangelio, siendo guiados por el Espíritu Santo, el Señor abriendo los corazones para que empiece la obra. Así comenzó la iglesia bíblica Juriquilla, con una familia que se reunía en su casa y comenzó a predicar la palabra de Dios, y personas se fueron convirtiendo a Cristo, al Evangelio, y Dios fue produciendo lo que hoy es la iglesia bíblica Juriquilla, que por la gracia del Señor, en el mes de agosto, cumple 8 años de estar dando un testimonio, así como la iglesia de Filipos, de Cristo, de la salvación, de la vida que celebramos en Cristo. Y por eso este enfoque a la obra misionera. Por esto este llamado a que veamos el campo misionero, las misiones, y que Dios nos mueva internamente y mueva nuestros pies para hacernos sus misioneros donde nos encontramos a través del mensaje que debemos compartir. Dice la palabra de Dios aquí en los versículos que siguen que Pablo hacía la obra de Dios y se encontró con una jovencita que era una mina de oro para unos hombres. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dice que ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, decía la divina. No se equivocaba, quienes os anuncian el camino de la salvación, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, no le desagradaba a la chica, sino lo que la chica decía, porque a Pablo no le importaba la fama, no le importaba que lo anunciaran, sino le importaba las almas, el evangelio. Dice que se volvió y le dijo al espíritu que le hacía a esta niña adivinar, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Qué hizo? Salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que su mina de oro se acabó, ¿sí? La esperanza de su ganancia había desaparecido, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas.
Después de haberlos azotado mucho, dice la palabra de Dios, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Los criminales más peligrosos recibían este castigo, recibían este tipo de celda, y Pablo y Silas estaban en ese rango de criminalidad, de hombres que por anunciar la causa de Cristo se los tenía como personas malas. Esto es interesante en el contexto de Filipenses, es muy importante. Y ahora te voy a mencionar el por qué. Pero fíjense lo que dice el versículo. Medianoche, orando Pablo y Silas, oraban y ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No solamente los presos, sino las autoridades de la cárcel. Cantaban y oraban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, dice la Biblia. Ese temblor hizo que se abrieran las puertas, que las cadenas se rompieran. ¿Y qué pensaban quizás todos o nosotros que estamos leyendo la historia? Pues los presos se iban a escapar. No fue así. Versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué había pasado con los presos? Estaban atentos al mensaje de la salvación. Dense cuenta, una mujer espiritual que estaba muy dócil a la voz del Señor, pero también un preso con callosidad, con una vida muy complicada, también estaba atento a la palabra del Señor, porque es el Señor el que obra a través del Evangelio, a través de su palabra, a través de la actitud de los misioneros, de sus siervos, Pablo y Silas, que en medio de una crisis, de una presión terrible, después de haberlos azotado con varas, estaban lastimados, estaban heridos, dice la Biblia, que cantaban, que oraban. Eso a los presos les llamaba mucho la atención. Y este carcelero se iba a quitar la vida. Pero dice la palabra de Dios que Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, una de los sermones del Evangelio más concisos y precisos, pero también que obraron en este carcelero, un hombre duro, un hombre difícil, un hombre que estaba evidentemente bajo una autoridad. ¿Qué hizo? Dice la palabra de Dios. Bueno, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Se convierte a Cristo, el carcelero también, Lidia, varios de los presos, el carcelero. Eso hace el misionero, ese hace una persona que tiene una misión en este mundo. Predicar de Cristo, no importa quién, no importa cuándo, no importa cómo se encuentren, a eso nos llama el Señor. Y fíjense lo que hace Él, les lava las heridas, los invita, se bautiza, los lleva a su casa. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber a Pablo. ¿Y Pablo qué dice? Versículo 37. Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y comienza la iglesia de Filipos. Así que ahora con este contexto, vámonos a las Filipenses, la epístola a los
Filipenses, capítulo 1. Así comenzó esta iglesia, en medio de toda esta situación complicada. Ya hemos estudiado Romanos, ya hemos estudiado Gálatas, escritos del apóstol Pablo en diferentes contextos, con diferentes problemáticas. Filipenses no tenía problemas doctrinales, cosa que sí pasaba con los creyentes de Galacia. ¿Qué problemas había en la iglesia de Filipos por lo cual Pablo desde la cárcel les escribe? Tenían problemas interpersonales. Había gente que era orgullosa, que solo pensaba en sí misma. Pablo dice, solo piensan en lo terrenal, viven mismos, generan conflictos, riñas. Habían dos mujeres llamadas Evodia y Síntique que estaban dándose las espaldas, enojadas una con la otra. Y Pablo les escribe esta epístola para darles un mensaje. Él desde la cárcel y ellos libres, y por eso el título que le he colocado a esta epístola a los filipenses, que es agradecidos en Cristo Jesús. Agradecidos en Cristo Jesús. En vez de estar pensando en cosas que lo que hacen es separarnos y dividirnos, vamos a unirnos en una gratitud a Cristo por lo que Él es para nosotros. Y ese impacto de lo que Él es para nosotros nos lleve a nosotros a vivir vidas cristocéntricas, a vivir vidas consagradas, comprometidas con ese Cristo. He elegido un versículo de estos 4 capítulos. Hay muchos textos que se van eligiendo, varios autores van diciendo algunos textos, pero el Espíritu me indicó que es el capítulo 2, versículo 5 de toda esta epístola. 2:5. Yo lo voy a leer en varias versiones que tengo aquí, la traducción del lenguaje. 2:5 voy a leer, de Filipenses. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. La NTV, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La Nueva Biblia de las Américas, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también Cristo Jesús. La NBI, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La Reina Valera 60, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dios habla hoy, tengan unos con los otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Una Biblia que después les voy a decir exactamente cuál es la versión BHTI, ahí lo tengo en mi celular, es compórtense como lo hizo Cristo Jesús. Compórtense como lo hizo Cristo Jesús. Pensar como Cristo, la actitud de Cristo, comportarnos como Cristo. Ese es el versículo lema, al que tú y yo somos llamados a poner en práctica en estos días, en estas semanas y por supuesto en el resto de nuestra vida cristiana. Y el bosquejo que te he dividido de esta epístola de Filipenses es capítulo 1, vivir para Cristo, que es lo que vamos a cubrir hoy. ¿Qué significa? Cristo es mi vida. Capítulo 2, seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué implica? Cristo es mi ejemplo. Capítulo 3, confiar en Cristo. ¿Qué necesito? Cristo es mi confianza. Capítulo 4, fortalecerme en Cristo. ¿En qué áreas necesito estar fuerte? Cristo es mi fortaleza. Hay 4 objetivos que perseguiremos con toda la epístola de Filipenses. El primero es agradar a Cristo. El segundo es ser como Cristo. El tercero es conocer a Cristo, exaltar a Cristo. Y como lo he venido mencionando y lo voy a volver a mencionar, hay un enfoque a la obra de Dios, a la obra misionera, a tener una misión como sus hijos, como su pueblo. Y por eso hay una frase que estaremos repitiendo, que es esta: cumplamos la misión viviendo para lo que Cristo murió. Cumplamos la misión viviendo para lo que Cristo murió. Agradecidos en Cristo Jesús es aquello que buscaremos que sea nuestro proceder. Creyentes agradecidos
en Cristo, creyentes que resolvemos los problemas interpersonales. Podemos quizás parecernos a la iglesia de Filipos. No tenemos problemas doctrinales, gracias a Dios. Tenemos sana doctrina, tenemos buena teología, tenemos buena enseñanza bíblica, pero pueden haber entre nosotros creyentes peleados, distanciados, dándoselas con rencillas, con rencores, inmadurez espiritual, viendo con envidia a otros, ¿sí? Con procederes que no reflejan el carácter que tuvo Cristo, el comportamiento. Por eso vamos a empezar con el primer capítulo, que es vivir para Cristo, para Cristo. Dios tiene cosas muy importantes para cada uno de nosotros a través de este capítulo 1 que es extraordinario. Yo lo leía hoy en la mañana una vez más y fui haciendo esto. Lo leía con la Reina Valera y lo leía con la NTV, versículo por versículo. ¿Y cuántas cosas tienen estos 30 versículos del capítulo 1? El versículo lema del capítulo 1, y es muy fácil de memorizar, es el capítulo 1, versículo 21, que dice así, acompáñenme, 1:21 de Filipenses. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En la Reina Valera 60. En la NTV, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. La traducción del lenguaje actual, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Y otra razón de mi vida y la muerte, por tanto, me resulta una ganancia. ¿Saben que algunos han interpretado este texto muy mal en relación al apóstol Pablo? Muchos los han interpretado que Pablo dice así, que él quería morir para huir de todos los problemas en los que estaba metido. Él quería zafar de los problemas e irse con Cristo. Una muerte cristiana, ¿sí? Irse con el Señor y dejar todos los problemas con los que él estaba ahí involucrado. Porque si tú lees con sensibilidad estos textos bíblicos, que iremos leyendo por supuesto, te vas a dar cuenta que Pablo estaba metido en muchos problemas. Pablo estaba con mucha presión. Estaba preso, estaba en la cárcel. Algunos de los creyentes que estaban ahí sentían vergüenza, porque el gran apóstol Pablo estaba preso. Y eso podía significar un fracaso, pero Pablo siempre transformaba los fracasos en oportunidades para que el nombre de Cristo fuese exaltado, pero por la actitud que Pablo tenía. Y no está nada cerca de la verdad que Pablo quería morir para huir de los problemas. Nada cerca de la verdad. Todo lo contrario. Pablo quería vivir la vida en Cristo, por Cristo, para Cristo. Y la ganancia para él era llegar con Cristo y otorgarle aquellas coronas, aquellas recompensas que él iba obteniendo por hacer la obra de Cristo, pero nunca huir de los problemas. Ahora, pensemos en nosotros. ¿Cuántos de nosotros hoy no estamos en problemas? ¿Cuántos de nosotros hoy no tenemos presiones? Estamos viviendo situaciones críticas a nivel mundial, a nivel económicas, a nivel emocionales, a nivel familiares. Estamos viviendo problemas. Lo peor que podemos hacer es pensar en huir de ellos, porque a los problemas tenemos que enfrentarlos. Pero hay muchas maneras de enfrentar los problemas y yo hoy te quiero enseñar, hoy te quiero predicar acerca de enfrentarlos viviendo para Cristo. Viviendo para Cristo. Porque una persona que vive para Cristo enfrenta las presiones y los problemas de una forma completamente diferente. Y de ahí la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo defino para mí el vivir es Cristo? ¿Cómo lo defino? Si yo hoy les pregunto a ustedes, si ustedes me escriben, y yo les doy ahí unos segundos, que no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, simplemente, pero ejercita un poquito tu pensar para que estés conectado a mí en esta mañana y piensa esto. ¿Cómo defines tú? Para mí el vivir es Cristo. Si tú fueses llamado a un examen teológico, bíblico, cristiano, de definir vida cristiana, ¿cómo la defines? ¿Cómo la trazas?
¿Qué pondrías primero? ¿Qué seguiría después? ¿Qué definición tú le das a la vida cristiana? Bueno, mi definición, yo quiero decirte algo. Quizás yo tengo aquí una definición escrita, toda una definición, acá está, toda. Yo ahorita te la voy a compartir, te la voy a leer. Personal. Pero si quizás hoy recibimos de cada uno de ustedes sus definiciones, estoy casi seguro que van a ser diferentes. Todos van a poner lo que piensan y creen acerca de lo que es la vida cristiana. Puede pasar exactamente lo mismo de lo que muchos han interpretado de Pablo en relación a la vida cristiana. Estaban muy lejos de la verdad al definir lo que Pablo estaba escribiendo y diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero huir de los problemas. Quiero zafar de esta situación que me agobia. Y quizás podemos poner cosas que estén muy lejos de la verdad. Sin embargo, hoy juntos vamos a ver realmente cómo se define. Yo te voy a dar mi definición. Pero quiero decirte algo. Que mi definición, para mí el vivir es Cristo, así de sencillo. Vivir para Cristo me define. No me tiene a los tumbos. No me tiene a mí si soy o no soy, si estoy o no soy. Estoy, me define. Pero no solamente eso, sino que también me dirige lo que yo defino de lo que es la vida cristiana. Y eso va a ir mermando siempre mi proceder. Como creyentes de Cristo y de la Biblia, debemos saber de forma primaria, mis amados, qué significa vivir para Él. Esto es algo primario. Esto es algo que todos deberíamos haber aprendido apenas recibimos a Cristo. Recibo a Cristo. ¿Qué significa la vida cristiana? ¿Cómo se vive la vida cristiana? ¿Cómo actúa un cristiano en un trabajo, en su casa, con las finanzas? ¿Cómo elige una pareja? ¿Cómo se mantiene en pureza sexual? ¿Qué es lo que hace con su tiempo? ¿Cómo lo administra? ¿Cómo lo aprovecha? Bueno, yo te voy a dar aquí una definición, que ahí te va. Dice así: vivir para Cristo es una diaria relación personal con Él, donde le escucho hablar por medio de su palabra y Él me escucha hablar por medio de la oración. Mi andar es conforme a las creencias bíblicas que van efectuando una renovación en mi mente, una transformación emocional y hacen que mi voluntad se someta a la de Dios. El Espíritu Santo selló mi vida por medio de la salvación. Me hizo hijo de Dios y me convence de pecado. Me guía a toda la verdad. Toma todo lo que el Padre me quiere decir y me lo hace saber. Da testimonio a mi espíritu de cuál es mi posición y obra interiormente, produciendo su fruto, forjando así el carácter de Cristo. Para mí el vivir es Cristo, ya no vivo yo. Y eso significa que tengo el reto de morir a mi persona, tomar mi cruz cada día y seguirle a Él. Vaciarme de todo aquello que sea un lastre o estorbo pecaminoso, confesándole a Él mis faltas y aprendiendo a colocar cada carga y peso en Dios. Al vivir cada día para Cristo, Él me da la oportunidad de cumplir su misión, predicando su evangelio a otros y haciendo discípulos que tengan el mismo propósito en su vida. El objetivo primordial y final de un hijo de Dios en el que su vivir es Cristo es agradar a aquel que es el motivo y la meta de su vida. Así defino, para mí el vivir es Cristo. Ahora, metiéndonos en el capítulo 1. El capítulo 1 del libro de Filipenses nos dará los fundamentos que harán que a su vez tengamos vidas fuertes
y firmes en Cristo. Este capítulo 1 tiene fundamentos que van a traer fuerza a nuestra vida cristiana, van a traer firmeza a nuestro andar en Cristo. Porque quiero decirte algo, lo escuchaba esta semana de un hombre de Dios que decía, hay momentos en nuestra vida, en nuestro caminar en Cristo, que nuestra fe no nos responde como debería en el momento que estemos viviendo. Puede ser la salud, puede ser una crisis existencial, puede ser un tema de propósito, puede ser un tema económico, puede ser un tema de si es en relación a la obra de Dios, los dones espirituales y dónde me quiere usar el Señor. Si es un tema de familia y uno no sabe cómo enfrentar los problemas de la familia, etc. La fe, hay momentos en donde no nos responde. Y este es el punto. No sabemos qué hacer. No encontramos la respuesta. Como que Dios hace un silencio en nuestra vida y no nos habla, aparentemente. No lo estamos escuchando. Y es ahí donde cuando vamos a la palabra de Dios, donde cuando vemos la historia en el capítulo 1 del apóstol Pablo, cobramos ejemplo, cobramos estímulo, cobramos un entusiasmo para enfrentar lo que estemos enfrentando a la luz de cómo se vive para Cristo, cómo se vive en Cristo. Por eso, una pregunta. ¿Cómo identificamos a alguien que vive para Cristo? ¿Cómo lo identificas? Tú dices, ahí va un cristiano. Bueno, ¿por qué lo identificas? ¿Por qué dices ahí va un cristiano? Yo tengo 3 pensamientos para compartir contigo en esta mañana. 3 pensamientos. En primer lugar, es una persona que vive para servir. En segundo lugar, es una persona que vive para interceder. Pero en tercer lugar, es una persona que vive para el Evangelio. Versículo 1. Dice la palabra de Dios. 1:1 de Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo, están en Filipos, los obispos y diáconos. Y ahí tenemos a Pablo saludando a la iglesia de Filipo. ¿Y cómo se presenta Pablo? No se presenta como el apóstol, se presenta como el siervo. Y la palabra siervo ahí es la palabra doulos, que es la palabra esclavo. Y la idea aquí es esta. El más alto honor del más grande apóstol y de los más eminentes ministros de Dios es ser los siervos de Jesucristo. No los amos de las iglesias, sino los esclavos de Cristo. Lo que está Pablo aquí, fíjense cómo Pablo saluda. Pablo dice que es un siervo y Pablo saluda a los santos. No saluda primero a las autoridades, sino al pueblo reunido. Pablo quiere dar un mensaje aún a los que tenían ahí un obispado, los que tenían un diaconado. No se vayan ustedes a sentir que son más por un título, por una posición, porque no somos nada. No somos nada. Y tenemos aquí, en primer lugar, cómo identificamos a alguien que vive, una persona que vive para servir, que ha entendido que no hay mejor manera de vivir que sirviendo. Y que sirviendo a Dios, amando a las personas, sirviendo a Dios, guardando su vida como Dios manda, sirviendo a Dios, dándole orden al desorden, sirviendo a Dios con carga en su corazón por ver que las personas se conviertan al Evangelio, se conviertan a la fe, con una actitud de no estoy aquí para hacer lo que a mí me pasa, lo que a mí me conviene, lo que yo creo que es más importante, porque un siervo de Dios no actúa de esa forma. Un siervo de Dios tiene una actitud sujeta, sumisa al Dios, al jefe, al patrón, a la cabeza de la obra, y le sirve. Y un siervo de Dios siempre va teniendo esa actitud de ir sometiéndose a la voz de este gran
Salvador, que es Cristo Jesús. Mientras tú vayas leyendo estos hermosos versículos, subraya la frase en Cristo Jesús. Por eso le puse agradecidos en Cristo Jesús, porque eso tiene un mensaje. Si no está Cristo en la ecuación de una persona que vive para Él, ¿qué puedes esperar de esa persona? ¿Puedes esperar que se someta? ¿Puedes esperar que renuncie a ambiciones? Porque vas a ver aquí que había personas que querían servir por ambición, por egoísmo, por envidia, con actitudes completamente anti Jesús, anticristianas, antibíblicas. Bueno, evidentemente eso pasaba, eso estaba ahí. Pero Pablo centra su servicio en Cristo. Centra su manera de servir a través de las personas, de los santos, porque el siervo sirve a las personas, a los santos, y se dispone. Un siervo no es un amo, un siervo es un esclavo, que está dispuesto a dar todo lo que Dios le otorga y le da. Pero en segundo lugar, es una persona que vive para interceder. Versículo 3 al versículo 11. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Cómo estamos con una persona que vive para ser? Lo identificamos como es una persona que vive para interceder. Gozo y gratitud por las personas, versículos 3 y 4. Ahí lo veíamos, Pablo se gozaba al pensar en estos creyentes e intercedía por ellos. Había gozo y gratitud en el corazón de Pablo por la emoción de escribirles y de animarles y motivarles. También intercede reconociendo su participación con él en el Evangelio. Versículo 5 dice que había una comunión en el Evangelio. Esa comunión era que ellos participaban en lo que Pablo hacía. La iglesia de Filipo fue usada para llevarle una ofrenda a Pablo, alimentos y una donación monetaria a través de Epafrodito, que es un personaje que vamos a estudiar en el capítulo 2. Epafrodito. Fue una iglesia que participó, que tuvo comunión. Y Pablo reconoce eso. Pero también intercede Pablo para que Dios perfeccione la obra que un día comenzó. Porque la intención y el interés de Pablo al interceder por los Filipos era que justamente esa obra de Dios se completara. Esa obra de Dios llegara a su fin. Y por eso no tires la toalla, y por eso no te rindas, no te desanimes, no claudiques. No digas, voy a actuar pensando que soy hijo de Dios, pero borrando versículos de la Biblia porque mi situación me lleva justamente a actuar bajo mis sentimientos, bajo mis deseos y no conforme a la palabra de Dios. Dios quiere hacer una obra en tu vida y la obra que quiere hacer es una obra perfecta. Porque Él es perfecto y toda obra que Dios hace es una obra acrisolada, es una obra que se pasa por fuego, es una obra que implica un precio. No es fácil esta obra de Dios en nuestros corazones. Pablo es un ejemplo de eso. Pablo perseguía a los cristianos. Pablo era un hombre que conocía la ley, pero era fariseo. Y Jesucristo se encontró con él y Jesucristo hizo la obra
en él. Y esa misma obra es por la que Pablo intercedía por los creyentes de Filipos, para que esa obra se completara, se terminaba. Y Pablo oraba con seguridad por eso, pero también intercede sostenido por el amor que les tenía. Versículo 7 y versículo 8. Pablo dice que sentía un amor entrañable y profundo por los creyentes de Filipo. Y Pablo evidentemente lo que tenía en mente aquí era dónde estaban las circunstancias en las que se encontraba Pablo. Ahí en Filipos. ¿Dónde estaba Pablo? Dice el versículo, prisiones. Prisiones, dice el versículo 7. Defensa. Pablo está usando palabras que se usaban ahí en los tribunales. ¿Sí? Pero dice el versículo 8 que eso no era más importante que su amor. Dice el versículo 8, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y Pablo intercedía sostenido por este amor. Pero en último lugar, Pablo intercede para que los filipenses fueran diferentes, actuasen de manera distinta. Y dice Pablo que intercedía diciendo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Porque un hijo de Dios, que está lleno de Dios, frutos, actúa diferente, da respuestas distintas, mismas circunstancias, diferentes respuestas. ¿Por qué? Porque hay una intercesión, por supuesto, pero también hay un obrar espiritual en ese corazón que lo lleva a responder, a dar respuestas amorosas, a dar respuestas irreprensibles, a dar respuestas maduras, a dar respuestas con el pensamiento en función del otro, de lo que la otra persona necesita. Y por todo esto intercedía Pablo, por todo esto. Pero en último lugar, es una persona que vive para servir, así lo identificamos. Es una persona que vive para interceder, así lo. Pero en último lugar, es una persona que vive para el Evangelio, vive para el Evangelio. Versículos 12 al versículo 30. Dice la palabra de Dios, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza. Fíjense lo que dice el versículo 20, que es tan importante. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, dice Pablo, estando preso, habiendo sido azotado, no habiendo pasado por un juicio legal, dice Pablo, de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, Pablo estaba seguro que ahora, dice también, será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte, porque la vergüenza, ese sentimiento de vergüenza, ¿por qué viene? Por no creer lo que tú estás haciendo es lo que Dios pide, que está basado en su poder, está basado en su majestad, y que Él te sostiene, aún en la circunstancia en la que te encuentres, porque ve la circunstancia de Pablo, y Pablo dice que él no tenía ese sentimiento,
Y si lo vemos en Romanos también, Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio. Y es un mismo sentir que Pablo va promoviendo y compartiendo a los seguidores de Cristo. En nada seré avergonzado. Porque para mí, dice el versículo 21, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Tengo dos deseos, dice Pablo, al quedar en la carne. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Con un anhelo, con un deseo, estar con Cristo, pero también con el propósito de parte de Dios, el llamado de parte de Dios a estar en medio de la prueba, en medio de la presión, en medio del desafío, en medio de vivir para Cristo, vivir para Cristo. Y dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniéndole que partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Había una causa, y la causa de quedarse vivo para Pablo era llevar para Dios. Era seguir continuando con esa vocación de ser un siervo que sirve como un esclavo. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo está diciendo que mi presencia signifique que ustedes con sus decisiones glorifiquen a Dios y ambos, yo y ustedes, llevemos fruto como aquellos que viven para Cristo. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, dice el versículo, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Decía el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo a las iglesias, el que tiene oídos para oír, que oiga. Tú ves en el versículo 27 un aspecto de comodidad. ¿Ves ahí un aspecto de conformidad? No, aquí vemos a un creyente que vive para Cristo, dignificando el Evangelio de Cristo, poniéndolo bien en alto al Evangelio de Cristo. Dice el versículo que estamos firmes. Pablo desde la cárcel, los creyentes de Filipos, tú, yo, dice en un mismo espíritu, combatiendo, dice la Biblia, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, porque tenemos una misión, rescatar las almas de las garras del diablo, de Satanás, de este sistema corrupto y mundial, en donde había algunos, como dice Pablo, que lo predicaban por envidia, por contienda, por ambición personal. Pero Pablo dice, no importa, mientras prediquen a Cristo, que prediquen a Cristo, que es lo que más me importa. Versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, aquellos que se oponen son los que más van a tener perdición en su vida. Y los que estamos a favor de vivir para Cristo y honrar y glorificar a Cristo, tendremos salvación, tendremos victoria, porque Él lo prometió. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Es una persona que vive el Evangelio. El Evangelio se vive de diferentes maneras. Primero, difundiendo la buena noticia. Difundiendo la buena noticia. De los versículos 12 al versículo 19. Eso es lo que a Pablo le importaba. Que la buena noticia se difundiera, se compartiera, se hablara, se predicara, se anunciara de Jesucristo. Y es lo mismo que hoy me interesa a mí. Como tu pastor, como tu
siervo, como aquella persona que he venido caminando contigo todos estos años. Tengo un interés basado en diferentes aspectos de la vida cristiana, pero uno es que tú y yo podamos compartir, difundir la buena noticia. Eso es lo que va a salvar hogares que hoy se están destruyendo. Eso va a salvar personas que tienen problemas con adicciones, con diferentes comportamientos adictivos. Eso es lo que va a traer esperanza. Eso es lo que va a traer paz. Eso es lo que va a traer salud. Eso es lo que va a traer un poder que va a obrar milagros en nuestro carácter, nuestra forma de ser. Va a cambiar nuestro egoísmo por generosidad, nuestro orgullo por humildad, nuestra vida centrada en nosotros mismos con Cristo pensando en los demás. Porque eso es lo que hace una persona que vive para Cristo. No piensa en sí, piensa en función de Cristo y en función de otros. Pero también el Evangelio se vive dando honor al Salvador. Por eso el gran versículo 20, el versículo 20 que a mí me encanta aquí en la NTV, déjenme leérselos, Filipenses 1:20, que dice así: tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Porque recuerden que Pablo dice, conforme a que ustedes están orando por mí, y al obrar del Espíritu Santo quizás yo salga libre, dice Pablo, de la cárcel. ¿Y qué si no salgo de la cárcel? Bueno, no importa. Lo más importante aquí es que Cristo sea glorificado. Porque el contexto seguía siendo el mismo. La circunstancia no estaba cambiando. Pero sin embargo, Pablo, por eso para mí este es el mensaje, agradecidos en Cristo Jesús. Las pruebas no tienen que significar para mí que yo diga, bueno, pobrecito de mí porque estoy pasando por una prueba. O pobrecito de mí que Dios no me está contestando en medio de la prueba o de la presión. O que estoy sintiendo que Él se olvidó y que ya no me está dando revelación. No, quizás lo que yo debo pensar es que estoy perdiendo mi fe en Él. Quizás lo que debo pensar es que estoy quitando mi mirada de Él. Estoy perdiendo el objetivo por el cual yo estoy aquí, que es glorificarle, que es agradarle, porque Él es el motivo de mi vida. Él es el motor que me motiva. Él es la meta, el objetivo. Y ese es el contexto de los versículos 12 hasta el final. Pablo está preso. Pablo está preso. Y Pablo tenía esa seguridad, dar honor al Salvador. Pero también el Evangelio se vive llevando fruto para Dios. El versículo 22 lo dice así, lo voy a leer en la NTV. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Siempre, Pablo lo deja en claro, mejor es estar con Cristo. Pero lo que Pablo está dando es un doble mensaje, y es este. Si me muero, me voy con Cristo. Pero si vivo, estoy con Cristo. Cristo va a estar conmigo. Cristo me va a ayudar en la situación en la que me encuentre. Y Cristo me va a ayudar no para salir de la cárcel, sino para que yo cumpla mi vocación, mi convicción, que es llevar fruto a Él. ¿Ves que a veces nuestra oración es equivocada, nuestro pensamiento es incorrecto? No pensamos como deberíamos pensar. Porque ¿qué pedimos muchas veces? Sácame de esta situación, resuélveme este problema. Quítame esta situación, la que me genera estrés y angustia y desesperación. Y esa no es la oración. No, Señor, ayúdame a darte fruto en esta presión que estoy viviendo. No importa cuánto dure. Y si dura toda mi vida, bueno, dame, Señor, la gracia para poder mantenerme firme y cumplir tu propósito. Eso estaba anunciando Pablo a estos creyentes. Pero también el Evangelio se vive cumpliendo el propósito. Versículo 23 al 26. Me encanta eso de Pablo. Qué claro tenía el propósito en su vida. Y cuánto nos enseña a ti y a mí. Dice que estaba dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, pero dice, el bien de ustedes, por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo.
Y fíjense el versículo 25 en la NTV. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a ustedes a crecer y a experimentar la alegría de la fe. Y cuando vuelva, dice, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo de lo que Él está haciendo por medio de mí. Por si acaso tenían vergüenza de lo que Pablo vivía, esa vergüenza se iba a tornar en un orgullo santo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba siendo un héroe, no un fracasado, un victorioso, no un derrotado. Viviendo, o el Evangelio se vive cumpliendo el propósito. El Evangelio se vive ciudadano del cielo, versículo 27. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, dice Pablo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. ¿Qué versículo? Qué alentador es para nosotros en esta mañana. Porque Pablo lo va a decir en Filipenses 3, que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Ves que no importa por lo que estés pasando tú o por lo que esté pasando yo, tenemos una misma verdad, una misma convicción, el cielo? Y el cielo siempre debe ser una invitación para nosotros, para no vivir conforme a la tierra, al mundo, sino conforme a los intereses eternos, divinos de Dios, que nos colocó sí en un mundo corrupto, pecaminoso, pero para cumplir una misión. Y para eso estamos, para cumplirla. Y termino. El Evangelio se vive luchando por la causa de Cristo. Versículos 28 al versículo 30. Pablo dice, no se dejen intimidar. Hay enemigos, sí. Eso les será por señal de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Déjenme decirles algo. El versículo 13 y versículo 14, 12, 13 y 14, Pablo está hablando de que estaba en la guardia del pretorio romano. ¿Saben lo que hacía Nerón? Esto hacía Nerón. Y esto está entre líneas. No lo vas a leer ahí, pero si lo estudias lo vas a ver. A Pablo le llevaban jóvenes que eran importantes para Nerón, para que escucharan de Pablo acerca de Jesús. Y esas personas que escuchaban de Jesús, enviadas por Nerón, se convirtieron a Cristo. Y por eso dice el capítulo 4, el versículo 22, los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Porque Dios tiene planes aún con los enemigos, como lo vimos en Isaías. Como lo vimos en Isaías, su soberanía sigue estando presente en medio de nuestras vidas. Pero tiene que haber una lucha por la causa de Cristo. Y eso es a lo que Pablo invita en estos versículos. Dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún terminado esa lucha. Hay una lucha, hay una batalla, hay una pelea que estamos haciendo para vivir para Cristo, porque esa es la respuesta que tenemos que darle al versículo 21. Vivir para Cristo. ¿Qué significa vivir para Cristo? Significa vivir para servir, significa vivir para interceder, significa vivir para el Evangelio. Para mí, el vivir es Cristo es, uno, tener un compromiso con la vocación y el compromiso. Tengo una vocación, tengo un llamado para servir a Dios. Quiero decirte algo. Es para todos aquellos que han venido a Cristo, que han venido al Evangelio. 2, disciplinar mis tiempos para dedicar mi mayor esfuerzo a orar por otros. Pablo pasaba mucho tiempo orando. Y aquí tenemos que nosotros hacer una disciplina en orar. Y en tercer y último lugar, tener el valor de sufrir por la lucha de permanecer firme en Cristo.
Porque los que estamos firmes en Cristo, entendimos el valor que debemos tener, no en nuestras propias personas. Nuestras propias personas no son las valiosas, sino el tesoro que tenemos adentro. Y algunos podemos tener ciertas marcas por el Evangelio, ciertas cosas que hemos vivido en nuestro caminar en Cristo, diferentes cosas. Pero esas marcas, como decía Pablo, anuncian ¿para qué estoy? ¿Para qué vivo? ¿Para quién lo hago? No son marcas que definen una moda, que definen una apariencia externa que no te ayuda en nada cuando estás realmente donde Pablo estaba y donde Pablo, a través de lo que nos dijo, nos invita a nosotros ser parte. Por eso cumplamos la misión viviendo para lo que Cristo murió. Cumplamos la misión viviendo para lo que Cristo murió. Amada iglesia, amado pueblo de Dios, ¿cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Puedes, como Pablo, decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Estás viviendo conforme a lo que eres, a lo que tienes? ¿O te has acomodado en este tiempo? ¿O has caído en pasar la mayor cantidad de tiempo pensando en cómo resolver los problemas en los que te encuentras? Las presiones, ponles el título que quieras. Que Dios nos hable a todos nosotros. Porque conmigo o sinmigo tenemos una misión. Esté o no esté la IBJ, hay una misión. Seguirá estando esa misión. Dios nos tiene aquí todavía. Dios nos mantiene como iglesia. Bueno, pidámosle al Señor que podamos cumplir su misión, viviendo para aquel que murió. Toma la palabra, aplícala, dale sentido práctico a tu vecindario, a tus conversaciones, a lo que más haces durante el día. Pon a Cristo ahí, invítalo, para que Él sea aquel que te lleve a dar ese testimonio, esa fe, esa confianza que tenemos. Y vivamos para servir, vivamos para interceder, vivamos para el Evangelio. Padre, gracias por tu palabra. Queremos ser un compromiso con ella. Queremos también disciplinarnos y queremos cobrar valor para que lo que hoy oímos lo podamos practicar. Dios, la obra misionera, la misión, tú se la diste a la iglesia, para que a través de la iglesia se levanten hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes, todos por doquier, no importa la raza, el color, la edad, la posición económica, el conocimiento que tengan o no tengamos, para que cumplamos una misión. Eso fue lo que hizo la iglesia en los tiempos bíblicos. Y aquí tenemos el testimonio registrado de Filipenses, donde lo primero que debe entender un hijo de Dios es cómo se vive para Cristo. Cómo debemos vivir. Aplica tu palabra y muévenos, oh Dios, muévenos. Sácanos de nuestras zonas y ayúdanos, Dios, a que esto quede en la manera de vivir, en la forma de ser, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. Y cuánto gozo y cuánto ánimo tengo en mi corazón por lo que hoy pudimos escuchar de su palabra. Animémonos en esta semana
Mañana comenzamos con los grupos pequeños, edifícate. En la semana estaremos orando como iglesia. Estaremos viviendo diferentes circunstancias. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a tomar estas letras, estos versos, y que se hagan piel, se hagan carne en nuestras vidas.